Ahí va. Ahora sí estamos grabando. Como les decía, vamos a mirar el teorema 212, que en el ejercicio nos pide completar la demostración, pero para eso vamos a repasar las definiciones que aparecen. La primera definición que aparece en esta sección es la de convergencia puntual de una sucesión de funciones a una función f para x en un dominio. La segunda es la de convergencia uniforme, que habrán visto en la teoría, que es una definición un poco más fuerte que la de convergencia puntual, que significa que una sucesión de funciones converja uniformemente sobre un dominio D a una función límite f. Y lo otro que me quiero copiar es, bueno, no sé si nos va a servir, pero para ir teniendo todas las cosas que aparecieron a mano, el teorema 211, que es lo que se conoce como el teorema de convergencia uniforme, que nos dice que si tenés una sucesión de funciones y cada una de ellas es continua en un intervalo cerrado a b y sabes que converge uniformemente a una función límite f, entonces el límite no puede ser menos que una función continua. Bien, entonces, definición, teorema 211. Teorema 12 nos habla de considerar sucesiones de funciones uniformemente convergentes a ciertos límites que se llaman f y g para fn y para gn. Siempre que hablamos de convergencia uniforme, hablamos de en un intervalo, ¿sí? O en un dominio en general de, pero bueno, acá en este teorema en particular está hablando que el dominio es un intervalo AB, donde están definidas todas las funciones fn, todas las gn, la función f y la función g. Y la hipótesis de este teorema es que fn converge uniformemente a f y gn converge uniformemente a g en el intervalo AB. Entonces lo que se nos pide probar en la parte A, que es la que nos dice que intentemos completar los detalles, es que entonces la suma converge uniformemente a f. Entonces, primero, ¿qué quiere decir la suma? ¿Qué está sumando? ¿Sucesiones, funciones? No se entiende nada. Bueno, ahí vamos. Entonces tenemos para cada n natural, una función fn que va de a b, no sé, en R, vamos a ponerla, y una función gn que va de a b en R también. Bien, además tenemos otras dos funciones, f, que también vamos a poner que va de a b en R, y g, que va de a b en R. ¿Y qué sabemos? Sabemos que, en el ítem A al menos, no, perdón, esto lo sabemos siempre, para para todos los ítems, la hipótesis de que fn converge uniformemente a f en el AB. Y esto por si leen otro libro o algo, a veces la notación para esto es f rayita rayita, perdón, fn rayita rayita f. Rayita rayita, no, digo, flechita flechita. Por si alguna vez ven esa notación y no saben qué significa, es una notación usual para hablar de convergencia uniforme de funciones fn flechita flechita f. Si no, no importa. Vamos a escribir todas las palabras siempre. Y que o sea, acá no va una coma. Tenemos que fn converge uniformemente f y que gn también lo hace a g en este caso. A g en este caso y mismo en el mismo intervalo a b. Y de nuevo, si querés una notación para no escribir todo, gn, flechita, flechita, g.
una nueva noción de convergencia. No es ni la convergencia de sucesiones de reales, ni la convergencia del límite de una función en un punto, ni la continuidad, ni la continuidad uniforme. Es una nueva definición que es la convergencia uniforme, que está acá. Ya la vamos a ir a repasar cuando necesitemos usar esta hipótesis. Pero ahora vamos a escribirlo así. Bien, ¿qué es lo que hay que probar? Primero hay que entender eso. Entonces tenemos, lo que vamos a considerar ahora es, para cada n una nueva función, para cada n en n, la función fn más gn. La función fn más fn más gn, que es una nueva función que va de a a b en R. Acá no hace falta que lo diga, porque ya sabemos todos qué significa sumar dos funciones. Si yo quiero hacer fn más gn aplicado a un x, no es más que agarrar y hacer fn en x y sumarle gn en x. No, es una aclaración por si alguien no se acuerda qué significa sumar funciones, pero es eso. Muy bien. Entonces tenemos un montón de funciones que se llaman fn, que están indexadas con los números naturales, que convergen uniformemente a f. Otro montón de funciones que se llaman g sub n, que están indexadas con los naturales y que convergen uniformemente a g en ab. Y ahora creamos una nueva lista de funciones que se llama fn más gn, ¿sí? La función suma, que para cada n está bien definida. Tengo una fn, tengo una gn, agarro y lo sumo. Y es una nueva función que va de ab en r. Y lo que quiero probar queremos demostrar que fn más gn, ¿sí? Bueno, si quieren hagamos un pasito más. Entonces, tenemos una nueva sucesión de funciones y para cada n estamos considerando la función fn más gn. Tenemos una nueva sucesión de funciones. Ahí. Y lo que queremos demostrar es que esta nueva sucesión de funciones converge uniformemente. Cuando hablo de la convergencia uniforme, tengo que decir a dónde. Bueno, uniformemente a f más g, es lo que me dice que tengo que probar, ¿no? Dice, probar que converge uniformemente a f más g, que también es una función, porque f es una función que está definida en a b, g es una función que está definida en a b, tiene sentido considerar esta función que es la función suma, y esta convergencia uniforme ocurre en el intervalo a b. Muy bien. Entonces, ahora vamos y leemos las pistas si quieren. Pero estas demostraciones, si uno escribe las hipótesis, si uno escribe lo que quiere probar o empieza a decir, bueno, a ver qué quiero probar esto, qué sé esto, son estas demostraciones que van a salir naturalmente. Si quieren, vamos y miramos la pista, porque el ejercicio que estamos haciendo es el 44, que dice, dimos un esquema de cómo probar la parte A del teorema 2.12, completemos los detalles. Entonces nos va dando todas las cosas que hay que probar. A mí me parece más natural, si quieren miramos las pistas, pero si no, a ver, ¿cómo tendría que empezar esta demostración? ¿No? Yo lo que quiero demostrar es esto. Quiero demostrar que tengo una sucesión de funciones que acá en esta definición se llaman F1, vamos a llevarlo para acá abajo, está. A este cuadradito, que es la definición de convergencia uniforme, ¿no? Y dice, si vos tenés una sucesión de funciones, sí, la tengo, ahora no sé, en la definición se llaman F1, F2, F3, Fn, porque bueno, para ponerle un nombre, ahora la que yo estoy considerando, que quiero ver que verifica esta definición, son estas, Fn más Gn. Tengo una sucesión de funciones, definidas todas en un dominio en común de, sí, están todas definidas en el mismo dominio AB, intervalo AB.
Bueno, entonces dice, decimos que convergen uniformemente en D a una función límite f, eso es lo que quiero probar que convergen uniformemente en el intervalo AB a la función f más g, si pasa esto. Entonces esto es lo que quiero probar yo, que pasa para esta familia de funciones, las de fn más gn. Quiero probar que para cualquier tolerancia a epsilon positiva que me den, no importa qué tan pequeña sea, existe un número natural, n, que puede depender solo de epsilon, y que verifica que siempre que n chiquita sea más grande que n grande, fn de x difiere de f de x por menos que epsilon para todo x. Esto es lo más importante de la definición. Y pues si no se parece a una definición que ya conocíamos, esto dice, esto vale para todos los x en el dominio D. Uy. O sea, te dan un epsilon, tenés que ser capaz de encontrar un n que solamente puede depender del epsilon, ¿sí? O sea que no puede depender del x, y que verifique que si el n chiquito es más grande que el n grande, entonces fn de x menos f de x en valor absoluto es menor que epsilon. ¿Y para qué x? Para todos los x del dominio. Tiene que valer. Con tal de que el n chiquita sea más grande que el n grande. Muy bien. Entonces acá donde yo siempre hago la misma pregunta, en este curso o en cualquiera en el que estemos estudiando convergencias, que es, bueno, si yo quiero ver que cierta sucesión verifica esta definición y lo quiero hacer por definición justamente, ¿cómo va a empezar esta prueba? La respuesta va a ser siempre la misma. Empieza como empieza la definición. La definición que dice, tenés que demostrar que para cualquier epsilon positivo, no sé cuánto, no sé cuánto. Bueno, esta demostración tiene que empezar así. Sea epsilon positivo. ¿Sí? Queremos demostrar, o queremos encontrar, un n grande, natural, que sea tal que, si, si n chiquita es mayor que n grande, el índice, ¿no?, con el cual se está moviendo esta sucesión, es mayor que el n grande, entonces dice, la diferencia entre fn, bueno, pero acá no voy a poner fn era, porque las sucesiones, la sucesión que estoy mirando, perdón, acá, en la definición se llamaban f1, f2, f3, fn. Ahora la que yo quiero probar se llama así, fn más gn cada término. Entonces, yo quiero probar que fn más gn de x, y la sucesión de funciones que estoy analizando evaluada en un x, menos la función límite evaluada en el mismo x, es menor que epsilon. ¿Pero esto qué? Esto para todo x. Esto tiene que valer para todo x en el intervalo AB. Muy bien. Ok. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué sé ahora? ¿Qué sabemos? Por ahí en estas pruebas lo espero decir qué sabemos. Bueno, en primer lugar, sabemos que, vamos a escribirlo así como hipótesis 1, fn a f en AB. ¿Esto qué quiere decir? Entonces yo sé que luego, para todo, no quiero escribir epsilon, porque el epsilon ya es alguien que está acá fijo, ¿no? El epsilon era un tipo que ya lo fijé. Entonces, está bien, esta definición dice para todo epsilon. Bueno, pero epsilon es una cosa auxiliar. Así que le podemos poner otra letra si el epsilon la queremos reservar para nuestro objetivo, que es poder hacer esta diferencia más pequeña que epsilon. Entonces, que yo pongamos para todo eta positivo, existe un n, que de nuevo no voy a poner n porque n lo estoy reservando para este número que quiero encontrar, que hace que si n chiquita es más grande que n grande, la diferencia de esta es menor que epsilon. Entonces voy a poner para todo eta existe un n1 que depende del eta, si querés.
tal que si n es mayor que n grande, entonces fn de x menos f de x es menor que eta. Y esto para todo x en la b. Bueno, y también sabemos lo mismo para b. ¿Qué quiere decir lo mismo? Que b, perdón, para b, para g. ¿Qué quiere decir lo mismo? Que la sucesión gn converge uniformemente a g en AB y entonces va a querer decir algo parecido. A ver, vamos a copiar y pegar, a ver si puedo. Así no escribo de nuevo lo mismo, pero cambio lo que haya de cambiar. Bien, entonces, ahora voy a borrar esto, porque esta pregunta ya me la hice. Y ahora voy a poner la hipótesis 2, es igual a la de f, pero para g. Entonces en vez de fn se va a llamar gn, en vez de f se va a llamar g. El eta lo puedo dejar, porque esto es una variable que no está fija, es un para todo eta, pasalo. Bueno, entonces acá puedo seguir poniendo para todo eta, lo voy a cambiar por las dudas, para no confundirme. Si quieren cambiar el eta, lo cambiamos, no pasa nada. Hacemos todas las letras que conozcamos. Entonces, ahora tengo una segunda hipótesis que dice que gn converge, acá era n1, ¿no? Uniformemente a g en AB, y esto quiere decir que para todo, no sé, quieren poner delta, pongamos delta, o cualquier letra que quieran. Existe un n2 que depende de delta solamente, tal que si n chiquita es más grande que n2, entonces fn de x menos f de x es menor que delta. No, f no, g. Y g menos g de x es menor que delta, y esto es lo mismo para todo x en el AB. Sí, estoy copiándome la misma definición de convergencia uniforme, pero cambiando gn por g. Y le puse todas las variables distintas para no meter la pata nomás. Fenómeno. Entonces, esta diferencia la podemos hacer tan pequeña como nosotros queramos, y es importante que esto vale para todo x en AB, porque es lo que quiero obtener. Esta otra diferencia la puedo hacer tan pequeña como nosotros queramos, y esto vale para todo x en AB. Y es importante eso porque no es lo que quiero obtener. Entonces, si sé hacer esta diferencia pequeña, y sé hacer esta diferencia pequeña, y quiero hacer esta diferencia pequeña, ¿cuál es la técnica que ya hemos usado en este curso que tengo que usar? La desigualdad triangular. Muy bien, Emi. La desigualdad triangular que la hemos usado y la vamos a usar hasta el hartazgo en todo lo que tenga que ver con el cálculo. Ahora planteamos, y ahora usando la desigualdad triangular, se parece a una prueba que ya hicimos. Y sí, todas las pruebas se parecen un poco. Pero es importante entenderlas a todas. Planteando la desigualdad triangular, ¿qué planteamos? Bueno, planteamos la diferencia que queremos, que yo siempre me tomo el trabajo de decir, bueno, no es fn de x más gn de x, es fn más gn igual a o en x, pero es lo mismo, qué sé yo. Menos f más g igual a o en x. Primero voy a decir qué significa esto. Esto significa fn en x más gn en x menos f en x más g en x. Y esto, si quieres, lo puedes reordenar. Fn en x menos f de x más, bueno, corchete, n de x g de x. Y esto, como dicen esto es menor o igual que fn de x menos f de x más gn de x menos g de x. Muy bien. Y entonces,
Ahora, lo que podemos hacer es hacer cada una de estas diferencias pequeñas. Entonces, ahora, si n es más grande, bueno, en realidad no, vamos a hacer las cosas bien. La hipótesis 1 y la hipótesis 2, lo mismo que digo siempre, no me dicen que existe un n. Me dicen que cada vez que yo le dé un eta, me va a devolver un n, y cada vez que yo le dé un delta, me va a devolver un n2. Bueno, entonces le tengo que dar a esta hipótesis, yo quiero usar esta hipótesis, le tengo que proporcionar un eta, y le tengo que proporcionar un delta, para que esta diferencia sea menor que delta, y para que esta diferencia sea menor que eta. ¿Qué delta y qué eta voy a usar? Si yo quiero al final que esto me salga menor que epsilon. Y eso va a ser el mínimo. El n, ese va a ser el n, pero para que la hipótesis 1, eso es lo que siempre insisto, la hipótesis 1, esta yo la puedo usar porque es una hipótesis justamente, pero no me dice que existe un n, sí, dice que existe un n, pero este n existe para cada eta que yo le dé. Entonces yo tengo que decir, bueno, hipótesis 1, tomate este eta, perdón, devolveme un n1. Entonces, ¿qué eta le quiero dar a la hipótesis 1 para que me devuelva un n1 que me garantice que fn de x menos f de x es menor que eta para todo x en a b siempre que n sea mayor que n1. Acá dejé el espacio, yo ahora me dice. Entonces, si yo le doy un eta adecuado, obtengo un n1, tal que si n chiquita es mayor que el n1, entonces fn de x menos f de x es menor que algo, lo que sea que haya puesto acá, como una máquina. Yo le pongo un numerito acá, me dice, bueno, tomate un n1 y sabes que si n es mayor que el n, te doy yo un n1, dice la hipótesis, sabes que si el n es mayor que el n1, entonces esta diferencia es menor que el numerito que sea que vos hayas puesto acá. Entonces, y esto no solo eso, sino que para todo x en a b. Y lo mismo acá. Voy a copiar y pegar exactamente. ¿O no? Ese es el problema. Ahí va. Lo mismo acá, para la hipótesis 2, yo le digo a la hipótesis 2, che, tomá este delta, devolveme un n2 que me garantice que gn menos g de x es menor que el delta que yo te di. Bueno, ¿qué eta y qué delta les quiero dar? Tiene que ver con lo que quiero obtener al final, ¿no? Yo quiero que esto sea menor que algo y que esto sea menor que otra cosa para que acá me aparezca quién. Los dos dependen del epsilon, puede ser. Sí, sí, los dos dependan del epsilon. Y si yo quiero que justo acá me quede epsilon, ¿qué puedo poner? Puedo poner un montón de cosas, pero por ejemplo, Epsilon sobre 2. epsilon sobre 2. Entonces, si yo le doy eta epsilon sobre 2, bueno, me da un n1 que va a depender del, si querés escribirlo con todo detalle, va a depender del eta, pero el eta es el epsilon sobre 2. O sea que va a depender del epsilon. Y acá lo mismo, el n2 va a depender del delta, pero el delta es epsilon sobre 2, así que va a depender del epsilon en definitiva. Y entonces yo sé que si n es mayor que n1, fn de x menos f de x es menor que epsilon sobre 2, que de eta, pero eta es epsilon sobre 2, ¿no? Y lo mismo acá para la g. Es menor que delta, pero delta lo fijé como epsilon sobre 2. Entonces, eso es lo que quiero que se entienda en todas las pruebas, porque si se dan cuenta, todas las pruebas que estamos haciendo son la misma prueba, cambiando lo que haya que cambiar en cada caso. Pero lo importante es eso, cómo usar las definiciones si quiero demostrar una convergencia, empieza así, sea epsilon positivo y querés encontrar el n. Si quiero usar una convergencia, le tengo que proporcionar un parámetro, un eta, un delta, como sea que se llame,
para que me devuelva el n1. La definición no dice existe n1 solamente, dice existe n1 siempre que vos me hayas dado un eta. Si no, no sé quién es el n1, ¿está bien? Entonces nada, insistir un poco en eso una vez más. Bien, entonces ahora sí, tenemos un n1 y tenemos un n2. Y ahora sí, como dice Demi, esta prueba continúa de esta manera. Ahora, tomando n mayor que n grande, que vamos a definirlo en este momento como el máximo, entre n1 y n2, eso es lo que me dijo Demi, como el máximo. Sí, ¿por qué querés tomar el máximo? Bueno, porque si n es mayor que el máximo, entonces, acá vamos a hacer una aclaración, una observación. Como n es mayor que el máximo es mayor que n1, entonces fn de x menos f de x es menor que epsilon sobre 2, y como n es mayor que el máximo, es mayor que n2, y entonces, por eso tomo el máximo siempre, ¿no? Y entonces lo mismo para g, gn de x menos g de x también es menor que epsilon sobre 2. Pues ya sabes que si n es mayor que n1, pasa esto con la f, si n es mayor que n2, pasa esto con la g. No, una aclaración. Si ya se habían dado cuenta, no hace falta que lo escriban, pero ¿por qué uno toma el máximo? Justamente por eso, para que valgan las dos condiciones. Bien, entonces si tomo n más grande que el n grande, y el n grande está definido como el máximo entre n1 y n2, pasan estas dos cosas. Bueno, y ahora vuelvo acá. Entonces, volviendo a la ecuación anterior, teníamos que habíamos escrito fn más gn de x, menos f más g de x, nos habíamos dado cuenta que por la desigualdad triangular lo podíamos estimar superiormente por esta suma, fn de x menos f de x, más gn de x menos g de x. Y ahora es inmediato. ¿Por qué? Pues fíjate, este primer sumando, como n es más grande que el máximo entre n1 y n2, lo que dijimos acá, n es más grande que n1, y entonces el primer sumando, acá hay una suma, estos son los dos sumandos, el primer sumando es más chico que epsilon sobre 2. Y el segundo sumando también es más chico que epsilon sobre 2, entonces en definitiva me queda un epsilon acá. Muy bien. ¿Y acá terminó? Sí, acá terminó, porque recapitulemos. Hemos probado que para cualquier epsilon positivo, no lo fijamos nosotros, nos lo dieron, nos dieron un epsilon, queríamos encontrar un n que nos haga que esta diferencia sea menor que epsilon para todo x en AB. Hemos encontrado un n que lo definimos así. Y esto nos garantiza, me faltó el último detalle más importante, pero esto nos garantiza que esta diferencia es menor que epsilon, y esto vale para todo x en AB, porque este sumando es más chico que epsilon sobre 2, y esto de nuevo para todo x en AB. Y lo mismo para ¿no? Esa es nuestra hipótesis. Que Fn converge uniformemente a F y que Gn converge uniformemente a G. Entonces, para todo x en AB, puedo mayorar el primer sumando por epsilon sobre 2 y el segundo sumando por epsilon sobre 2. Entonces, lo que digo es que para todo x en AB puedo estimar por arriba esta diferencia como que es menor que epsilon, y esto para todo x en AB. Eso es lo que queríamos demostrar. Muy bien. Entonces, esta es la parte A escrita con todo detalle. Como ven, si uno más o menos entiende las definiciones, no es gran cosa este teorema, no es que es una dificultad técnica insalvable que uno se tiene que dar cuenta del truquito ni de nada, no, son cosas que si uno, digo, la puede hacer como un ejercicio estas demostraciones porque son las muy parecidas a otras que ya hemos hecho, ¿sí? Tengo una suma, bueno, voy a tener que hacer la desigualdad triangular. Y estimar cada uno de estos sumandos por separado, saber que esta diferencia la puedes hacer pequeña, que esta diferencia la puedes hacer pequeña, usando las dos definiciones. Acá está escrito con un montón de detalle, ¿no? Pero bueno, así es como espero bueno, que al menos lo suficiente detalle para que ustedes se convenzan de que está bien. Que lo escriban así. Ok.
¿Alguna pregunta hasta acá? Me frenan, como siempre. Si no, lo que sigue es, bueno, el ejercicio solamente plantea el ítem A, pero es cierto que si uno lee el teorema, está todo, la demostración está hecha, bueno, no está hecha realmente. Ahora vamos al teorema, está por acá abajo. El teorema 212, lo que nos da son ideas, pero bueno, hay que completar con detalles esas ideas. Para el A nos da así, nos dice, bueno, vas a tener que usar la desigualdad triangular, que es lo que nos dimos cuenta sin necesidad de leer la pista, ni lo que decía el teorema, ni lo que decía, si ven acá las pistas, que son las cosas que fuimos escribiendo, las pistas que daba el ejercicio, y usar la desigualdad triangular, darse cuenta de que cada una de estas las puedes hacer menor que epsilon sobre 2. ¿Por qué? Bueno, y después concluir esto. Muy bien. Tiene una parte B, una parte C, una parte D y una parte E, este teorema, y lo que hace el libro para demostrarlo es nada más que darle una idea de cuál sería el punto crítico de esa demostración en cada caso, pero no la hace ni con mucho detalle ni con poco detalle, directamente no la hace. Si leen en B dice, bueno, tenés que estimar esta diferencia, lo que tenés que usar es un truco que ya usaste también, que es sumar y restar un término cruzado, ¿sí? Sumar cero de forma de sumar y restar un término cruzado, que te quede algo así. Es algo que ya habíamos hecho con números, por ejemplo. Si vos lees con números, acá también lo podemos hacer, y bueno, vamos a ver cómo justificamos que esto lo puedo hacer pequeño, cuando tengo esto multiplicándolo. ¿Cómo justificar que todo este sumando lo puedo hacer pequeño? Esta diferencia no hay problema, porque es la definición, pero tengo este otro coso multiplicando. Y acá nos dice un poco de por qué lo voy a poder hacer. Lo mismo para el C y para el D y el E, que tienen que ver con el cociente y con las composiciones. Se los voy a dejar, pero háganlos. El libro no, el práctico, perdón, no pide solamente completar el A. Pero es un muy lindo ejercicio completar toda esta demostración y convencerse de que uno las sabe hacer bien, con mucho detalle. ¿Qué es hacer las cosas bien y con mucho detalle? Es escribir todo. Es agarrar y escribir, bueno, ¿qué es lo que quiero probar? Esto. ¿Qué es lo que sé? Esto. ¿Cómo conecto lo que sé con lo que quiero probar? Y muchas veces va a ser algo tan fácil como de usar la desigualdad triangular, y ya está. Pero bueno, uno tiene que estar entendiendo bien las definiciones de lo que sabe y de lo que quiere probar. Le voy a dejar, pero no, acá, vamos a poner al final, o acá, hacer completar con detalle la parte, bueno, las demostraciones, la demostración del teorema 212, parte B, la parte A ya hicimos, parte C, parte D y parte E. Muy bien. Entonces, hemos repasado un poco la definición de convergencia uniforme y qué pasa con el teorema 212, que nos dice qué pasa cuando sumo, cuando multiplico, cuando divido, cuando compongo sucesiones de funciones que sé que convergen uniformemente. A ver qué sigue en esta práctica. Dice, usar el teorema 212 para hallar un intervalo de t, un intervalo AB, para el cual si yo tomo t en ese intervalo, la convergencia de esta serie de funciones, que no es más que una sucesión también en definitiva, sea uniforme. Entonces me voy a llevar a una nueva página, voy a llevar probablemente el teorema 212, y capaz que me lleve algo más, pero voy a ver si ustedes me dicen que
lo leyeron a este, ya lo habían intentado, se les ocurre algo, les hace acordar a algo esta serie de funciones que estoy mirando. Si quieren la escribo de otra forma. Lo que tengo es, Parece la serie geométrica. es una serie geométrica, perfecto. De alguna forma una serie geométrica. ¿Sí? Lo que dice Armando es, bueno, tenés e a la menos t elevado a la 0, tenés e a la menos t elevado a la 1, más e a la menos t elevado al cuadrado, ¿sí? Porque fíjate que cuando tenés e a la menos t al cuadrado, esto se multiplica y te queda e a la menos 2t. Tenés e a la menos t elevado al cubo, y así siguiendo, ¿no? Entonces, es de alguna forma una serie geométrica, pero la razón es el e a la menos t. Si leyeron hasta acá la teoría del libro, o si hicieron algunas cosas con Roberto, habrán visto que en esta parte del libro está el ejemplo de la serie geométrica, que está acá. Entonces dice, considerar esta sucesión de funciones que viene dado cada término de la sucesión es una suma parcial en realidad de otra sucesión. Fíjate. Me lo voy a llevar a la pizarra. Dice acá. ¿Hasta dónde me quiero llevar? Bueno, vamos a llevarnos hasta acá. Entonces dice, considera esta sucesión. Esa sucesión, y ustedes podrían decir, pero es una serie. Bueno, es una sucesión de sumas parciales, o sea que es una sucesión. Dice, considera esta sucesión. La sucesión Fn es agarrar y sumar desde 1 hasta n, perdón, desde 0 hasta n menos 1, x a la 0, x a la 1, x a la 2, hasta x a la n menos 1. Esa es la sucesión Fn. Dice x en el intervalo menos cc y c un número entre 0 y 1. Dice, uno puede probar que para cada n esta fórmula vale. ¿Sí? Esto, qué sé yo, por inducción. Igual que hicimos cuando acá decía r en vez de x, ¿no? Es lo mismo. Y esta fórmula vale para cada x en el menos 1 o 1. Entonces lo que dice es que puntualmente fn de x tiende a f de x, que es 1 dividido 1 menos x. Dice que la sucesión converge entonces puntualmente a f. Y después dice, para ver por qué converge uniformemente, y bueno, instalar el argumento. Pero lo que sabemos es que esta sucesión, tenemos esta sucesión ahora, vamos a llamarla fn, de x, es agarrar y hacer 1 más x más x a la n menos 1, fn, converge uniformemente a f de x, que está definido así, en perdón, en menos cc, y esto para cualquier número c, c que esté en el intervalo 0,1, abierto. Muy bien. Eso vamos a usarlo como algo que sabemos en este ejercicio porque qué sé yo, está en el libro. Si quieren ver por qué esta sucesión converge uniformemente, bueno, lean desde acá para abajo y ahí dice, para ver por qué esta sucesión converge uniformemente en el menos cc, bueno, se va a plantear la diferencia y va a ver por qué esa convergencia es uniforme, porque el n que uno puede elegir, dado un epsilon, no va a depender de el x. Muy bien, pero eso es, vamos a darlo como que ya está en el libro. Esto lo sabemos. Nos puede ser útil para entender por qué esta otra sucesión converge uniformemente. Bien, les voy a plantear esto ahora. Voy a plantear otra sucesión, que es la que nos da el libro, que voy a poner h. hn de t, vamos a ponerle. Es 1 más
y a la menos t más y a la menos t al cuadrado más y a la menos t a la n menos 1. Y ahora la pregunta que les hago, si es que tienen algún dominio ya de funciones y de operaciones entre funciones, es ¿qué relación hay entre las f y las h? ¿Cómo puedo llegar de una a la otra? ¿Qué operación le estoy haciendo a una para conseguir la otra? ¿A qué operación entre funciones les hace acordar? Es una compuesta. Es una composición, perfecto. Sí, como dice Armando, hn de t la podés pensar, por eso le puse h para guardarme la letra que está entre la f y la h. Hn de t la podés pensar como fn evaluada en una función que pongámosle que se llame g de t, donde g de t, ¿quién es? Y es lo que estás poniendo acá. En vez de poner x, ¿quién estás poniendo? Estás poniendo e a la menos t. ¿Está bien? Entonces lo que tenés en definitiva es una composición. Para llegar, esta es la f, que más o menos la conoces, sabes que converge uniformemente a esto en este intervalo. Esta es la h, la que estás estudiando, pero puedes pensar que la h es la f compuesta con alguna otra cosa. Y acá es donde aparece el teorema de los 12, que me da condiciones sobre la composición que estoy pensando que me garanticen la convergencia uniforme. ¿Sí? Yo lo que quiero, la pregunta es, ¿para qué intervalo de t, ¿no? Que me dice, ¿para qué intervalo de t la convergencia es uniforme? Entonces vamos a plantear, planteamos, entonces, ahora, definamos esta h, que es la que nos da el ejercicio. H de t es 1 dividido 1 menos e a la menos t. Y la pregunta es, ¿para qué t es? ¿Para qué intervalo AB Hn converge uniformemente a H en AB? Esa es la pregunta que nos está haciendo en definitiva. Poniéndole nombre a las cosas, no sé, le pusimos Hn, le pusimos H, pero porque hay una Fn que ya conocíamos que converge uniformemente a F, que es esta. Y fíjate que F y H también se parecen mucho, ¿no? F sería, yo puedo pensar que H es F compuesta con G, con la misma G, porque en vez de poner X, estoy poniendo E a la menos T. Entonces, a ver qué nos dice este teorema, el 2.12, para las composiciones. ¿No? Hay dos ítems que hablan de las composiciones en el teorema 2.12. Uno es el de E y el otro es el E. En el de en los dos hay una sucesión de funciones, acá se llama Gn, y acá se llama también Gn, y otra función que está fija, acá se llama H, y acá abajo se llama K. Y que además es continua en los dos casos. H es continua y K es continua. En algún lado, que ya vamos a ver cuál. La que quiero usar acá me parece que es, yo tengo la composición que estoy mirando es acá. Las Fn, la sucesión está afuera. O sea, adentro de la sucesión voy a componer con la función g que está fija, ¿no? Fíjate, en las dos tengo una sucesión y una función fija, ¿no? Acá, sucesión, función fija. Acá abajo lo mismo, sucesión, función fija. Lo que pasa es que la composición es a derecha y el otro es a izquierda. Me parece que se parece más al D, ¿no? Porque lo que tenemos es la sucesión a la izquierda, ¿no? Y aparte porque en el ítem E habla de un intervalo cerrado específicamente y en el D no. Yo lo había visto por ahí, no sé.
O sea, Eh, no me di cuenta de lo de la composición, que está primero la en los dos habla un asociación. intervalo cerrado, ¿no? Fíjate, acá está el intervalo AB cerrado y acá dice un No, intervalo cerrado. en uno contenido, en el AB dice. Y en Este, ese, en el E dice específicamente intervalo cerrado. ok, No sé, qué sé yo, por ahí lo estoy viendo mal. Pero no me había dado cuenta lo de la composición, entonces lo miré por ese lado, porque claro. uno habla del Sí, intervalo cerrado y el otro no. sí, ahora interpretamos bien qué quiere decir eso del intervalo, porque fíjate, este dice con rango, contenido, y este dice una función en un intervalo cerrado que contiene el rango, ¿sí? Porque justamente es porque uno está a derecha y el otro está a izquierda. Entonces lo más importante acá, o sea, la diferencia principal entre el D y el E es eso, donde hay una sucesión y una función fija. Una sucesión de función y una función fija. ¿A dónde estoy poniendo la sucesión? En nuestro ejemplo tenemos lo mismo. Tenemos una sucesión que se llama fn y una función fija que se llama g. Lo que pasa es que tenemos la sucesión afuera. Entonces creo que vamos a usar el E. Entonces, parece... Vamos el ítem D del teorema 2, 12 era. Sí. Entonces dice, vamos a llevárnoslo, entonces vamos a ver si tenemos todas las hipótesis que necesitamos. Nos habla de una función continua h y de una sucesión g sub n, que la hipótesis del teorema dice que g sub n tiene que converger uniformemente a g. Bueno, acá se nos cambian los nombres de todas las funciones que aparecen, pero no importa, ahora la interpretamos. Para nosotros, ¿quién va a ser g sub n? Para nosotros va a ser, entonces con g sub n, para nosotros va a ser, esto es muy esquemático, ¿no? Pero es para que lo entendamos todo. G sub n va a ser fn, ¿no? Por nosotros, no sé, le pusimos fn en vez de gn, perdón. Pero se llamaba así. ¿Y quién va a ser la h de la que nos habla este teorema? Y va a ser la g, la que estoy componiendo con la sucesión. Entonces esta h va a ser la g. Entonces, ¿qué tiene que pasar? La hipótesis de este teorema, para yo poder aplicar este teorema al ítem D, dice, la fn tiene que converger uniformemente a cierta función f. Eso es cierto, lo puse por acá arriba. Fn converge uniformemente a esta función f. Fenómeno. H tiene que ser una función continua, con rango contenido en AB. Entonces vamos a analizar H ahora. ¿AB quién es para este teorema? Bueno, AB es el intervalo donde converge la Fn uniformemente a F. Entonces vamos a escribir eso. Entonces, Fn converge uniformemente a F en menos S. Vamos a tomar un C cualquiera entre 0 y 1. Y yo sé que en ese intervalo la convergencia es uniforme. Bien. Entonces, ahora fíjate. Esta ya lo sé. Ahora, tomamos h, que para nosotros es g de t es e a la menos t. Y dice, ¿es continua? Sí, es continua. Ya estudiamos las funciones exponenciales y sabemos que esta función es continua. Continua. En todo R, si querés. Y si querés hacemos un dibujito, porque nos va a servir hacer un dibujito. ¿Ya la conocen a esta? Si hago un par de ejes y pongo t, e a la menos t. Ay. Si pongo t, e a la menos t y hago el dibujito, esto pasa por cuando t vale 0,
e a la menos 0 vale 1, pasa por acá, y la exponencial crece un montón para la derecha y decrece, bueno, no es que decrece, viene desde el menos infinito, sube lentamente hasta 1 y después crece, explota rápido, crece para el infinito. Pero esta es al revés, porque es e a la menos t. Entonces esta tiene un decaimiento, si no la dibujan en el R, ¿no? Pero tiene este decaimiento. Y para los negativos, hace así. Bueno, como sea. Es función, ¿no? Así que crece cada vez más y más rápido. En realidad, decrece cada vez más y más lento, porque siempre lo tengo que leer de izquierda a derecha. Muy bien. Ahora, tenemos una sucesión de funciones que convergen uniformemente en un intervalo AB. Sí, tenemos esto. Tenemos una función que es continua, cuyo rango está contenido en el AB, y la g de t es continua, pero el rango de g de t, ¿cuál es el rango? ¿Saben lo que es el rango? El rango es la imagen, ¿no? La imagen, si quieren, pongamos. Rango e imagen son sinónimos. Imagen. ¿Cuál es la imagen de esta función? Aunque sea, miren en el dibujito. La imagen de esta función son todos los reales positivos. Y no está, esto no está contenido en menos S. ¿Qué hacemos? Justamente lo que hacemos es lo que nos está preguntando el ejercicio. El ejercicio no nos dice, garantizame que para todos los t's esto es cierto. La convergencia de esta función es uniforme a esta otra función. Esta sucesión de funciones es uniforme a esta otra función. No, me dice, ¿para qué t's puedes garantizar esto? Entonces, ¿será que puedo redefinir esta función g para que no tenga todo el dominio, los reales, sino qué sé yo, quedarme con una parte del dominio, que me garantice que entonces el rango, seguro que va a caer en este intervalo? Parece que sí, ¿no? ¿Cómo hago? Lo definimos g, o sea, g va a ser la misma función. Vamos a ponerle g también. Pero recuerden que siempre una función no es solamente la regla va a ser la misma, g de t, yo quiero que sea e a la menos t, eso no lo quiero cambiar. Pero ¿qué dominio le voy a poner acá? Y en función de qué dominio le voy a poner acá, acá va a tener una imagen. Un codominio en realidad, pero el rango puede cambiar si yo cambio el dominio. La imagen puede cambiar si yo cambio el dominio. ¿Qué dominio le puedo poner acá para garantizarme de que el rango o la imagen de esta función no se me salga de este intervalo menos cc? ¿Sí? Si quieren, vámonos al dibujito. Y recuerden que c estaba entre 0 y 1. Entonces vamos a hacer un c por acá. Y acá vamos a hacer el menos c. Bueno, sí, que el rango siempre va a ser mayor que menos c es inmediato, porque menos c es negativo y el rango de la función, no importa el dominio en el que vos la estés mirando, siempre las imágenes de la función son siempre números positivos. Pero ¿cómo me garantizo de que la imagen de la función no se pasa de c? ¿Para qué valores de t? La pregunta ahora es, la pregunta es, ¿para qué valores de t? ¿Para qué valores de t g de t es menor que c? O e a la menos t es menor que c. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? ¿Sí? O gráficamente, me tengo que ir acá.
Yo lo que quiero hacer es de alguna forma esto. Quiero hacer una línea acá. Y si, bueno, si vos no te querés pasar de C, acá hay algún lugar, acá hay un lugar, un T sub C, que si vos estás a la derecha de T sub C, y bueno, entonces la imagen no se pasa de C, que eso es lo que vos te querés garantizar. Vos querés garantizarte, según este teorema, que el rango de la función está contenida en el intervalo menos CC, donde yo sé que converge uniformemente. Sé quién es un número positivo y menor que 1 cualquiera. Bueno, ¿cómo encuentro este numerito que me garantiza de que si estoy a la derecha de este numerito, E a la menos T es menor que C? Tengo que resolver esta ecuación, ¿no? En realidad lo que yo quiero saber es, ¿cuál es el número T sub 0? T sub C le puse, perdón. Yo digo T sub C, si lo miro acá en el dibujito, fíjate, T sub C es un número que cuando vos le aplicás E a la menos T, te queda C. Entonces, planteamos E a la menos T sub C igual a C. ¿Cómo encuentro entonces T sub C? Bueno, tendré que aplicar logaritmos, ¿no? Si aplico logaritmo a ambos lados, me queda que menos T sub C es igual a el logaritmo de C. Y entonces, T sub C es igual a menos el logaritmo de C. Muy bien. Esta es la cuenta, pero lo más fácil es darse cuenta acá. Vos tenés que, si vos querés que tu imagen no se pase de C, tenés que redefinir el dominio como todos los T's que verifican que si estás en ese intervalo de T, entonces la imagen no se pasa de C. Y eso en el dibujo queda clarísimo, me parece. Pero en el mes hay alguno que lo entienda, ¿no? Entonces me parece que si yo acá pongo G, lo voy a tomar desde el logaritmo, perdón, el logaritmo de C a R, entonces la imagen de C, la imagen de G, perdón, está contenida en menos C, que eso es lo que me importa. Muy bien, entonces eso es lo que me está pidiendo. Me está pidiendo para qué valores de T yo puedo garantizar que esta composición va a converger uniformemente a la composición de el límite con G, del límite F con G. Entonces, ahora sí puedo aplicar el teorema. Entonces ahora, para T en el dominio de G, vale que H de T, que es Fn, circulito G, sí, bien digo, evaluado en T, converge uniformemente ¿a dónde? Según el teorema, a perdón, esta era Hn, a H de T,
que es justamente F, circulito G. Eso es lo que me dice el teorema. Me dice, converge uniformemente a la composición de G, donde G era el límite de la G sub n, o sea, F, en este caso, compuesta con H, donde H era la función que estaba fija, en este caso se llamaba G. Bueno, hay un lío de que las cosas se llaman distinto en el teorema que en el ejercicio que estamos haciendo, pero eso nos pasa siempre, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado nomás. Lo importante es eso, que lo más sutil de esto, y es lo que hay que entender bien, es esto, esta hipótesis que necesito saber para poder aplicar el teorema, que me dice que el rango de la función h esté contenido en el intervalo AB, donde yo sé que la sucesión converge uniformemente. Entonces, si vos estás planteándote que converge uniformemente en menos cc, no podés plantear la función g como con dominio en todos los reales, porque sí, es continuo en todos los reales, el dominio son todos los reales, pero el rango, si vos planteás que el dominio son todos los reales, es el cero infinito. En cambio, si vos querés que el rango no se vaya de este intervalo del menos cc, vas a tener que redefinir el dominio como... Uy, acá esto, me faltó, esto era un intervalo, no es un número. Esto es desde menos logaritmo g, lo que tengo que redefinir, y el dominio lo voy a tomar desde menos logaritmo de c hasta infinito. Entonces el codominio, si querés, le pones R. ¿Se acuerdan que el codominio no importa? El codominio puede ser cualquier cosa. Por lo menos tiene que contener a la imagen. Codominio, si querés, ponerle R. Pero ¿cuál es la imagen de esta función G que ahora tiene este dominio? ¿Es todo R más? No, no es todo R más. Porque te estás quedando solamente con esta parte de la función. Estás quedando solamente con la parte que tiene dominio desde este lugar para la derecha. O sea, desde acá para abajo. Y toda esta imagen sí que está contenida en el menos S. Bueno, no tan fácil, pero aplicar el teorema 212. Importantísimo cada vez que queremos aplicar un teorema, chequear todas las hipótesis. Entonces la pregunta es, ¿para qué intervalo de t podés garantizar la convergencia de esta sucesión de funciones, que es una sucesión de sumas parciales, a esta función límite, y que esa convergencia sea uniforme? Y bueno, lo podés garantizar para todo t en un intervalo que sea de esta forma. Desde menos logaritmo de c hasta más infinito. ¿Y quién es c? C puede ser cualquiera, lo elegís vos. Si querés que este intervalo sea más grande, el c lo vas a tener que elegir más pequeño, para que este punto se mueva hacia la izquierda. Perdón, más grande, para que este punto se mueva hacia la izquierda, el c más cerquita de 1. Pero no puedes tomar 1, porque no sabes que converge uniformemente en el menos 1, 1, sino que lo sabes para cualquier número c más chico que 1. Por eso no ponemos un número fijo, sino que ponemos cualquier c. Bien, un montón capaz, difícil de digerir, pero bueno, mírenlo, denle una revisada y traten de ver si se convencen, y si no me lo vuelven a preguntar y lo volvemos a hacer todas las veces que haga falta. Vamos a algunos que sí por ahí podemos resolver sin tantas dificultades, que son, bueno, el 46 y el 47. Si hacemos algunos de esos, con hoy estamos, que tienen que ver con series de potencias. Vamos a llevar el 46, así, el 46 es medio, no hay mucho trabajo que hacer, pero nos va a servir de excusa para leer las definiciones de series de potencia. La sección 2.6, lo primero que nos habla es de series de funciones. Teníamos hasta ahora estudiada la convergencia de sucesiones de funciones, y ahora lo que sigue, naturalmente, es extenderla a series de funciones. ¿Y cómo? Y bueno, como siempre, si sabes qué significa converger para una sucesión de números o de lo que sea, en este caso de funciones, las series no es más que estudiar una sucesión, porque es la sucesión de sumas parciales lo que te interesa ahora. Entonces, si tenés una sucesión de funciones, esa sucesión define una nueva sucesión, que es la sucesión de sumas parciales, pero ahora es una sucesión de funciones también, la Sn, y a esta sucesión la llamás la serie,
y la denotas así. Si el límite de esta sucesión existe, entonces decís que la serie converge, y esa convergencia puede ser puntual o uniforme. ¿Sí? Lo mismo, extender la noción de convergencia de sucesiones de funciones a convergencia de series de funciones. Pero hay una clase particular de series de funciones que nos van a resultar muy útiles, que son las series de potencias. ¿Qué es una serie de potencia? Es una serie de funciones, pero que tienen cierta forma particular, que es esta forma que está acá. ¿Sí? Las funciones son justamente potencias. Entonces, es una serie de funciones que en la enésima función que estoy sumando es una función x menos a elevado a la k, perdón, la késima función que estoy sumando es x menos a elevado a la k, donde a es un número real, y está multiplicado por un coeficiente a sub k, que depende de k, por supuesto. Entonces dice acá, los números estos que acompañan a la potencia se llaman coeficientes, y el número a, que está fijo, no depende de k, se llama el centro de la serie de potencia. Definición. Esto que tenemos acá en el ejercicio en particular es una serie de potencias. ¿Sí? Vamos a escribir eso. Entonces, esta suma que nos plantea el ejercicio 46 es una serie de potencias. Con coeficientes, coeficientes, es una lista de coeficientes. A sub n, no la sé, no me está diciendo quiénes son los coeficientes, me dice, bueno, son unos a sub n, pero sí me dice quién es el centro. ¿Cuál es el centro de esta serie de potencias? 2. Tengo una serie de potencias con ciertos coeficientes que no conozco, se llaman a sub n, pero sí conozco el centro, que es 2. Y me dice que esta serie, sabemos que esta serie converge en x igual a 4. Entonces dice, ¿en qué otros valores de x debe converger? Y después dice, hallar el intervalo abierto más grande en donde se puede asegurar que f es continua. Bueno, vamos primero con la primera pregunta. Dice, ¿en qué otros x estoy seguro que también converge? ¿Qué significa que converja para un x? Bueno, a ver, para que todos lo entendamos, a ver, a lo mejor ya lo entienden, pero para recordarlo, tengo una serie de funciones. ¿Por qué digo de una serie de funciones? Porque estas son fn's de x, ¿no? Estas cosas que están acá. Son ciertas funciones que dependen de n y dependen de x, ¿no? Para cada x tengo un número, para cada n y para cada x tengo un número. Y tengo dos parámetros. No es una serie de números. Sí, los a sub n sí son números, pero el x es una cosa que también es un número para cada x fijo, pero yo lo estoy pensando como globalmente. Pero si yo fijo el x, se convierte en una serie de números. ¿Sí? Si yo digo, bueno, ahora a sub n por 4 menos 2 a la n es una serie de números, y eso significa que converge en x igual a 4. Entonces mi pregunta es, ¿para qué otros x estoy seguro que debe converger? Y acá necesito un resultado más, que es el más importante cuando hablamos de series de potencia, que es el que sigue, que a lo mejor ya lo están pensando, pero está acá, como teorema 213. Que nos da una caracterización de los lugares donde puede converger una serie de potencias. Nos dice, una serie de potencias no puede converger en puntos así aislados, o por acá y por allá, no. Tiene que valer de uno de estos tres casos. Si vos tenés una serie de potencias, seguro que alguno de estos tres casos vale. Dice, puede ser que la serie converja absolutamente para todo x, puede ser que la serie converja solamente en x igual a, donde a era el centro, o sino que exista un R positivo, que se llama un número R grande positivo, que le vamos a llamar radio de convergencia, que sea tal que la serie converge para todos los x que distan de A menos de R, y diverge para todos los x que distan del centro más que R.
Entonces, ¿cuál de estas tres puede ser que ocurra y cuál de estas tres estoy seguro de que no ocurre en esta serie en particular con la información que tenemos? Vamos de a una. Tenemos una serie de potencias. ¿Puede ser que converja absolutamente, que esta serie, con la información que tenemos, puede ser que converja absolutamente para todo X? Y podría ser. Yo sé que converge en 4, pero no sé en dónde más. Esto puede ser. Vamos a escribirlo así, puede ser. ¿Puede ser que esta serie que estamos analizando converja solamente para X igual a su centro? Eso no. Esta no. Eso es lo interesante de este ejercicio. Esta no. Esta no puede ser. ¿Por qué? Y porque ya sabés que convergen 4. ¿Sí? Entonces no puede converger solamente en su centro y si el centro es 2 y sabés también que converge en 4. Entonces esta seguro que no ocurre. Y puede ser que exista un número positivo de R que sea tal que, bueno, el radio de convergencia. Esta también puede ser. Pero ¿cómo tiene que ser el R? Esto como lo más peor es pensarlo gráficamente, ¿no? Voy a pensar que tengo la recta. Entonces, si estoy en la tercera posición de este teorema, ¿no? Lo que yo tengo es un centro, que vamos a marcarlo en algún lugar de la recta. Ahí, acá está la recta. Yo tengo un centro que está en cualquier lado, qué sé yo. Si querés hacer esta en particular, tengo un centro. Tengo 1, 2, acá está el 2. Este es el centro. Y gráficamente, lo que te dice es que, pasa que por eso no lo quería hacer con 0 y con el 2. Vamos a hacerlo más en general y después hacemos una con el 0 y el 2, que es nuestro caso en particular. Lo que me dice la tercera posición de este teorema, la tercera alternativa, es que vos tenés la recta, tenés un centro, donde lo quieras poner que lo pongo acá, A, y tenés un radio, que si vos te mueves R para la derecha, ¿no? Porque esta X menos A menor que R significa que te puedes mover R para la derecha, y R para la izquierda, y sabés que acá converge, Sí, sabés que ocurre la tercera, sabés que hay un radio que entre A menos R y A más R converge, y que afuera diverge. Y también para el otro lado, ¿no? Diverge. Y lo que no te dice nada es qué pasa cuando X menos A es igual a R. Te dice qué pasa cuando X menos A es menor y qué pasa cuando X menos A es mayor. Cuando X menos A es igual a R, o sea, acá y acá, no puede pasar cualquier cosa. Ya va a quedar claro con ejemplos esto. Pero bueno, la idea nuestra es, ¿podríamos estar en la primera posición? Sí, podría ser que la serie converja para todos los reales, no habría problema. En particular convergería para X igual a 4. ¿Podría ser que solo converja en X igual a 2? No, porque ya sé que también converge en X igual a 4. ¿Podría ser que converja en un intervalo de convergencia determinado por el radio? Sí, puede ser, pero ¿cómo tiene que ser el R? Esa es la pregunta que les estoy haciendo. Y hagamos nuestro dibujito para el caso que sabemos. Si yo hago acá la recta. Vamos a hacer el 0 acá. Vamos a poner el 2 por acá. Acá el 1. Acá está el 3 y acá vamos a poner el 4. Porque el 4 me interesa porque yo sé información para X igual a 4. Este es el centro. En el centro siempre converge. Fíjense que las tres alternativas siempre dicen que converge en el centro. Si converge para todo X, converge en el centro. Si converge solo en el centro, converge en el centro. Y si converge en un radio de convergencia, bueno, converge también en el centro. Converge en un intervalo de convergencia determinado por el radio, converge en el centro. Y eso es inmediato, porque ¿cómo es la serie cuando yo pongo X igual a 2 acá? ¿Qué estoy sumando? En esta serie cuando pongo X igual a 2. 0. 0. Entonces si sumás 0, y sí, más vale que vas a converger. No estás contando nada nuevo. Entonces en el centro siempre converge.
Puede ser que converja solo ahí, puede ser que converja en todos lados, o puede ser que converja en un intervalo centrado en el centro, justamente. ¿Qué pasaría si yo estoy pensando en esta alternativa? ¿Cómo tiene que ser R? Si yo sé que también converge acá. Puede ser que el R sea, no sé, más chico que 2. Pues, díganme ustedes qué les parece del R que tiene que pasar. Y me parece que si yo tomara un R pequeñito, y yo digo, bueno, converge adentro de este R. No, porque me estás dejando el 4 afuera, y vos sabés que en el 4 converge. Entonces el R no puede ser tan pequeñito. El R tiene que ser por lo menos tal que agarre el 4. Porque 4 no puede quedar en la zona de divergencia. Tiene que quedar sí o sí en la zona de convergencia. Entonces el Hablando R de tiene que 3, ser por lo menos 2, me parece, ¿no? no, porque el 2 queda, o sea, te queda el punto justo en el 4. Y de ahí no Sí, te dice qué es lo que pasa en no te el dice. 4. Pero bueno, podría ser que sea un caso en el que quede justo hasta el 4 y que en el 4 converja. O sea, no puedo decir que no. Sí, está bien lo que vos decís, es sutil eso. Pero ya va a quedar claro con el ejemplo que vamos a hacer enseguida. Uy, se cortó. Sí, se corta de ratitos el audio, pero Ah, ahora perdón. se escucha bien. Bueno, está bien lo que vos decís. Vos decís, podría ser que justo el R sea 2, pero 2 no me garantiza que en 4 converge. Bueno, pero tampoco te garantiza que no converge. Entonces, podría ser que R sea 2. 2 o más. Si es más grande, ya está, seguro. Pero si es 2, también podría ser, porque este amarillo significa, puede ser que sí o puede ser que no. Lo que yo no quiero es un caso en el que estoy seguro que no puede pasar. Por eso estoy poniendo puede ser si R es mayor o igual que 2. Para R igual a 2 podría ser incluso. Para R mayor que 2, seguro. Pero bueno, dejémoslo así. La pregunta era, ¿en qué otros puntos estoy seguro que converge? Entonces, si converge en 4, podría converger en todos los reales o podría converger en un intervalo de convergencia. Pero ese intervalo de convergencia por lo menos tiene que ser desde, si tiene radio 2, tiene que ser desde 0 hasta 4. Entonces, en todos estos puntos, sea que estoy en la alternativa 1 o sea que estoy en la alternativa 3, estoy seguro que converge. Entonces podemos estar seguros de la convergencia de la serie. En el intervalo, y voy a poner abierto, porque si yo pongo radio 2, no sé qué pasa en el 0, pero a la derecha del 0 seguro que sí, entre 0 y 4. Y en 4 también, porque era la hipótesis, si querés ponerlo cerrado acá, seguro. Pero no puede ser que converja, que tenga centro en 2, que converja en 4 y que haya puntos entre 0 y 4 en los que no converja, porque si no, no estaría en ninguna de las tres posibilidades, y yo sé que alguna de las tres posibilidades pasa. Entonces esta es la respuesta al ejercicio 1. Ahora hace una pregunta más, que es interesante, y vamos a ver si la podemos responder, que nos habla de ¿dónde puedo asegurar que F quién es? F es el límite, ¿sí? Es la serie. ¿A dónde puedo asegurar que F es continua? Bueno, por lo menos tiene que converger para ser continua. Entonces, la pregunta es, ¿puedo asegurar a ver, dónde puedo asegurar que F es continua? F quién es? F es la suma. Es la serie. Muy bien. Entonces, ¿dónde puedo saber que esta función es continua? Bueno, primero tiene que estar definida. Para estar definida quiere decir en este contexto converger. Entonces, lo único que puedo asegurar de la convergencia es en este intervalo. Más allá, quizás sí, quizás no, pero en este intervalo seguro que converge, porque el centro es 2, converge en 4, entonces en todo este intervalo converge.
no puede ocurrir que no converja en algún punto entre 0 y 4. ¿Puedo asegurar, será que en todo este intervalo es continua la función? La primera pregunta, y si no, bueno, lo voy a tener que achicar un poco. Entonces, observación. Solo puedo garantizar la convergencia de f en 0,4. Entonces no tiene sentido preguntarnos por la continuidad de f afuera de ese intervalo. Fuera del intervalo. Perdón. 0,4. Sí. Si ni siquiera sabes si está definida fuera del intervalo 0,4. Adentro del 0,4 seguro que converge la función. En 4 también converge. Ahora, ¿será que en el 0,4 es continua la función? ¿O será que tiene que ser más pequeño? ¿O será que no puedo garantizar la continuidad en ningún lado? A ver, ¿será continua? Y acá tengo que usar una serie de resultados, ¿sí? Esta pregunta no la voy a poder responder con la definición de continuidad. No puedo decir, a ver, planteémonos un x en este intervalo y miremos el límite para f, porque f es un monstruo, es una serie. Entonces, acá se los dejo para que lo piensen un poco. Es relacionar un montón de resultados. Y lo que tengo que mirar es el teorema que sigue, al 2.13, que nos habla de la convergencia uniforme de una serie de potencias. Fíjate lo que nos dice el teorema 2.14. Nos dice que una serie de potencias converge uniformemente a su límite en cualquier intervalo cerrado de la forma x menos a menor o igual que r, donde r es un número que sea más pequeño que su radio de convergencia r grande. Y nos dice en particular, bueno, ya está resuelto acá, en este teorema. Dice en particular la función es continua en a menos r, a más r. ¿Por qué esto es cierto? A ver, vamos a ver la página actual total. Ya estaba acá la respuesta. No había que relacionar nada. Fíjate. Entonces acá dice, la función es continua en a menos r, a más r. Bueno, entonces, seguro que, bueno, como r es mayor o igual que 2, la respuesta está acá. Entonces, yo sé que por este teorema, y como r es mayor o igual que 2, entonces f es continua al menos en 0 menos, perdón, 2 menos 2, 2 más 2, o sea, 0,4. ¿Sí? Pablo, Sí. ahí por qué no puede ser cerrado el intervalo si uno está asegurando que en 4 se cumple? Por este teorema acá, que me pide que el intervalo sea cerrado. O vos lo estás escribiendo como cerrado, pues me parecía que lo estás escribiendo como abierto, por eso. No, son abiertos estos de intervalos. A Sí. ver, ahí lo repasamos. Pará. Este es abierto.
A ver, primero, la pregunta que hace cuál es el intervalo abierto más grande. Ah, no, está bien. ¿Está bien? Entonces, desde ahí que el 4 lo pongo abierto porque ya está, no me interesa poner un cerrado acá si la pregunta me hace por un intervalo abierto. Pero me hace la pregunta por un intervalo abierto porque nunca voy a poder garantizar convergencia uniforme, perdón, continuidad en un cerrado, porque, a ver, bueno, a veces sí, a veces no, pero lo que me garantiza este teorema es que en A menos R, A más R abierto es continuo. ¿Por qué es continuo en A menos R, A más R abierto? ¿Por qué? Porque la convergencia es uniforme. Esto que dice en particular es como un corolario de lo que dice acá arriba, es una consecuencia directa. Pero hay que entenderlo bien a esto. ¿Por qué? Porque ¿esto por qué? Entonces, si se están preguntando por qué, ¿cómo se sigue esto? ¿Por qué? Y esto es, por un lado, porque la convergencia es uniforme, que es lo que dice arriba, y por otro lado, porque el límite uniforme de funciones continuas es una función continua. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Bueno, ese es un teorema que copié más arriba. ¿Sí? Si yo tengo una sucesión de funciones que convergen uniformemente, y cada una de esas funciones es una función continua, el límite también tiene que ser una función continua. Y acá todas estas funciones, siempre que tienen una serie de potencia, todas las funciones estas son continuas, ¿no? Porque son polinomios. Son polinomios. Entonces son continuos. Entonces, como la serie de potencias son series de funciones continuas, y sabes que siempre van a converger uniformemente en cualquier intervalo cerrado con R más chico que el radio de convergencia R grande, entonces sabes que la sucesión es continua en A menos R, A más R. Como vos decís, Armando, si supieras que también es continua, que también converge en 4, bueno, quizás podrías poner ahí el 4, no sabes qué pasa con el 0, no puedes garantizar nada del 0, pero seguro que en el 0,4 sabes que la convergencia es uniforme en cualquier intervalo cerrado dentro del 0,4, y entonces la función va a ser continua en el 0,4. La función f es el límite, o sea, la serie. Pero sí, de entrada el ejercicio preguntaba por intervalos abiertos. Tiene que ver con eso, con que bueno, uno en el 4 lo conoce, pero en el 0 no sabes cuál es el comportamiento, ¿no? Con las hipótesis que tenés, no puedes saber si en 0 converge o no. En cualquier punto que esté a la izquierda, a la derecha del 0, seguro que sí. Y en cualquier punto que esté a la derecha del 0 y a la izquierda del 4. Seguro que sí converge. Pero afuera de eso, puede que sí, puede que no. Puede que converja en todos lados, puede que no. Va a depender de cuáles sean los coeficientes, que no los conozco. ¿Sí? Este ejercicio estaba planteado con unos coeficientes que desconocemos. ¿Sí? La única hipótesis era que, bueno, en x igual 4 converge. Entonces, nada, hacer un análisis de todo lo que sabemos para serie de potencia. Hagamos antes de irnos, así hacemos uno y les queda el resto para ustedes, algún ejemplito de calcular convergencia de series de potencias. Por ejemplo, el 47. Me lo voy a llevar a una nueva página. Voy a hacer solamente la A. Y de hecho voy a hacer el primero de las dos series que hay que estudiar en el A. Y el resto las van a hacer ustedes. ¿Cuál es la técnica usual para determinar el radio de convergencia de una serie de potencias? Pues la técnica es el criterio de D'Alembert, el del cociente. El de la razón, no sé cómo le dicen. La razón. El de D'Alembert. Entonces, si yo quiero, consideremos la primera. Vamos a considerar la primera. Entonces, esto es una serie de funciones. De hecho, es una serie de potencias. ¿Cuál es el radio y cuáles son los coeficientes? Perdón, el radio es el que tengo que determinar. ¿Cuál es el centro y los coeficientes?
Díganme ustedes. El centro puede ser 0 Es el 0, y los perfecto. coeficientes 1. Son todos unos. Bien, como el ejemplito más fácil de serie de potencia. ¿Sí? Pero no importa cuál sea el centro y cuáles sean los coeficientes, lo importante es que cada vez que yo fijo un x, esto es un x que puede ser cualquier número real, pero si lo sigue, bueno, ahora el x está fijo, es una serie numérica. Entonces lo que voy a hacer es creerme que el x está fijo por un ratito y después darle condiciones al x para que esta serie numérica converja. Entonces hacemos esto. Lo que planteamos es, según el criterio de la razón, lo que hay que plantear es el límite para n tendiendo a infinito del término enésimo, perdón, del término n más 1 de la serie que estoy sumando, dividido el término enésimo. Entonces, en nuestro caso, ¿cuál sería? Sería x elevado a la n más 1, dividido x elevado a la n, y esto en valor absoluto. El criterio de Leibniz nos decía, planteate este límite, y de acuerdo a si ese límite existe y es un número menor que 1, entonces converge, si es un número mayor que 1, entonces diverge, si el límite es 1, no te dice nada. ¿Cuánto da esto? ¿Qué queda de este cociente? Queda x. No, porque x a la n más 1 con x a la n se cancelan. Queda x. Entonces, ¿qué dice? Entonces, vamos a poner que el límite es x, justamente. Bueno, y acá puedo sacar, esto es x. Ya esto no depende más del n. Entonces, este límite para n teniendo infinito de x es el valor absoluto de x. Bueno, este es el límite. ¿Qué dice el criterio? Dice, si el límite que te quedó es un número menor que 1, la serie converge. Si el límite que te quedó es un número mayor que 1, la serie diverge. Y si el límite que te quedó es 1, no sabemos. No dice nada. Muy bien. Entonces, hagamos el dibujito. Hacemos la recta. El centro está justo en el 0. ¿Y para qué x estoy seguro que la serie converge? Y para los x que tenga valor absoluto menor que 1. O sea, desde acá, opa, qué fea me quedó la escala, hasta acá. Acá converge. Y acá diverge. Y acá, no sé. Entonces, ¿cuál es el radio de convergencia? 1. 1. Pero vamos a seguir un poquito más este ejercicio. Solamente nos preguntaba el radio, pero uno podría caracterizar todo el intervalo de convergencia cuando uno tiene una serie que ya conoce los coeficientes y el radio, o puede intentarlo al menos. ¿Por qué? Porque ahora la pregunta que nos... Digo, ya sé en todos los puntos donde converge y diverge, no, me faltan estos dos puntos que el criterio de Leibniz no me dice nada, pero ¿qué puedo hacer? Plantear, particularmente, esos dos puntos donde no sé qué pasa. Yo sé que si x está a la derecha de 1, diverge. Si está a la izquierda de menos 1, diverge. Si está entre menos 1 y 1, converge. Pero si es menos 1 o es 1, no sé nada. Entonces lo que hacemos es plantear particularmente x igual a 1, a menos 1, y x igual a 1. Empecemos por x igual a 1. Si x igual a 1, ¿cómo queda la serie? ¿Qué pongo acá? Pongo x a la n, pero entonces tengo que poner 1 a la n. ¿Y esta serie diverge o converge?
Converge. Esta, La primera. si sumás 1 más 1 más 1 más 1 No, más no, no, 1, perdón. Sumás claro, uno, ¿no? no, diverge. Recontra diverge. No, sí. Y acá, si sumo, ¿sí? Fíjate, cuando vos particularizás el X, lo interesante de esto es que vos, Y esa segunda capaz cuando que vos converge. particularizás el X, te queda una serie de números, que son las que estudiamos al principio de esta teoría. ¿Sí? Ya no es más una serie de funciones, sino que es una serie de números. ¿Y esta converge o diverge? Yo creo que converge. Porque ¿A está cuánto? sumando 1 a 0. Eh, o sea, vos decís que esto en el infinito da 0. A ver, analicemos la sucesión de sumas parciales. Forman la sucesión. No, la convergencia de la serie es la convergencia de la sucesión de sumas parciales. Entonces, ¿cuánto es la suma si sumo solamente el término n igual a 0? Y menos 1 a la 0. O sea, 1. ¿Qué pasa si a menos 1 a la 0 le sumo menos 1 a la 1? ¿Cuánto me da? 1 menos 1. O sea, 0. Ahora el tercero sería menos 1 a la 0 más menos 1 a la 1 más menos 1 a la 2. Ahora me voy haciéndolo acá abajo. Menos 1 a la 0, 1. Menos 1 a la 0 más menos 1 a la 1, 0. Menos 1 a la 0 más menos 1 a la 1 más menos 1 al cuadrado, 1, ¿no? Porque estos dos dan 0 y este es 1. Menos 1 a la 0 más menos 1 a la 1 más menos 1 al cuadrado más menos 1 al cubo. Y estos dos dan 0, este da 1 y este da menos 1. O sea que me da 0 en definitiva. Entonces esta sucesión ya se dieron cuenta cómo es, ¿no? Vale 1, 0, después que voy a poner 1, después 0, después 1, después 0, después 1. ¿Y esto converge o diverge esta sucesión? No, claro, las dos divergen. ¿Qué dos? No, es una sola sucesión. Ah, la primera, la de arriba. No, Sí, las dos casos, perdón. sí, esta también diverge. No, no converge, porque si converge, ¿a dónde converge? ¿A 1 o a 0? Bueno, no. Uno podría plantear por la definición de convergencia y ver que esta sucesión diverge. ¿Sí? Entonces, en los dos casos diverge. Pero esto va a depender de cuál sea el ejemplo que estoy tratando. ¿Sí? La teoría no me dice nada, ni el punto amarillo este, ni el punto amarillo este. Tengo que en cada una en particular ver qué pasa. Entonces acá no, acá tampoco. Pero podría ser que sí y que no, podría ser que no y que sí, podría ser que sí y que sí, o podría ser que no y que no. Lo que sí sabes es que una vez que encontraste el radio, adentro del radio converge, afuera del radio diverge, pero justo en x menos a igual a r no te dice nada. ¿Por qué? Porque el criterio de Leibniz no te dice nada. Bien, chicos, chicas, acá cortamos. Les quedan todos estos para hacer ustedes. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más. Háganlas, son bien así de técnicas. En todas en la técnica va a ser plantear el criterio de la razón. Y después, en cada uno de los extremos, bueno, el ejercicio no pregunta por qué pasan los extremos del intervalo, pero estaría bueno que lo hagan, plantear el caso particular y ver qué ocurre. Dejamos acá y volvemos el jueves. Me quedo si alguien quiere preguntar algo, y si no, hasta entonces. No lo sé, Tommy. Es una pregunta para Roberto, me parece esa. Se la planteo si querés, pero si no, yo me voy a olvidar. Planteásela vos en la clase del jueves. Nos vemos.